Capítulo 25. Tardé en reponerme de la impresión que me causó el anónimo. La basura ensucia. Sin embargo, recogí las otras 3 cartas y salí rápidamente a la calle. Me pregunté insistentemente qué era lo que había llegado al conocimiento de las 3 señoras simultáneamente. Pensé que se trataría de la misma noticia, pero pronto averigüé que estaba equivocado. No podía pretender que las cosas que debía hacer me obligaran a pasar delante de la comisaría de policía. Me encaminé hacia allí instintivamente. Estaba ansioso por saber si el inspector Slack había regresado de Old Hall. Averigüé que así era y también que Miss Cran había vuelto con él. La rubia Gladys se hallaba en el despacho del inspector. Negó en redondo haber llevado la maleta al bosque. Solo porque una de esas viejas murmuradoras no tiene otra cosa que hacer que espiar toda la noche por su ventana, viene usted a acusarme. Recuerde que se equivocó una vez cuando dijo que me había visto en el extremo del sendero la tarde del crimen. Si se equivocó entonces, a plena luz, me pregunto cómo puede pretender haberme reconocido a la luz de la luna. Esas viejas obran con mucha malicia. Pueden decir lo que quieran, pero yo estaba tranquilamente durmiendo en mi cama. Deberían ustedes avergonzarse de sí mismos. Suponga usted, Miss Cram, que la patrona del Blue Boar identificara la maleta como la suya. Si dice tal cosa, faltará a la verdad. No hay nombre alguno escrito en ella. Casi todo el mundo tiene una maleta como esa. Y acusar al pobre Dr. Stone de ser un vulgar ladrón. ¿Se niega usted, por tanto, a darnos una explicación, Miss Cram? No me niego a nada. Ustedes han cometido un error, eso es todo. Ustedes y su todo, Miss Marple. No pienso decir una palabra más sin que mi abogado esté presente. Me voy ahora, a menos que vaya usted a detenerme. Por toda contestación, el inspector se levantó y abrió la puerta. Con un altivo movimiento de cabeza, Miss Cram salió. Esta es la actitud que toma, dijo Slack volviendo a sentarse. Lo niega en redondo. Desde luego, esa señorita pudo haberse equivocado. Ningún jurado creería que pudo reconocer a alguien a tal distancia en una noche de luna. Puede haberse equivocado. Quizás sí, dije, pero no lo creo. Miss Marple siempre suele tener razón. Es lo que la hace tan poco popular. El inspector sonrió. Eso mismo dice Hart. Oh, Dios, estos pueblos. ¿Qué hay de la plata, inspector? Parece estar perfectamente en orden. Eso, desde luego, significa que uno de los 2 lotes es falso. En Much Bingham vive un perito en plata antigua. Le he mandado un automóvil para que venga. Pronto aclararemos este extremo y si el robo ya se ha llevado a cabo o se trata solo de un intento. Ello no tendrá gran importancia comparado con el asesinato. Esa pareja no tiene nada que ver con el crimen. Quizás sepamos por ella dónde se esconde él, pero esto le permite marcharse. Comprendo. Es una lástima lo de Mr. Reading. No se encuentra uno a menudo con gente que se empeñe en hacernos un favor. Supongo que no. Dije sonriendo levemente. Las mujeres ocasionan muchos líos, moralizó el inspector. Suspiró y luego en suave tono prosiguió con gran sorpresa mía. Desde luego está Archer, dijo. Oh, exclamé. ¿Ha pensado en él? Claro que sí, desde el primer momento. No precisé de ningún anónimo para sospechar de él. Cartas anónimas, dije secamente. ¿Ha recibido usted alguna, pues? No es nada nuevo, señor. Recibimos por lo menos una docena cada día. Sí, se nos habló de Archer. Como si la policía no supiera su trabajo. Sospechamos de Archer desde el primer momento. Lo malo es que tiene una coartada. No es muy importante, pero tampoco podemos despreciarla del todo. ¿Qué quiere usted decir? Al parecer estuvo con un par de amigos toda la noche. Pero eso carece de importancia. Los hombres de la clase de Archer y sus amigos están dispuestos siempre a jurar cualquier cosa. Pero no debe darse mucho crédito a sus palabras. Nosotros lo sabemos, pero el público lo ignora. Y el jurado sale del público, lo cual es una lástima. No saben nada y creen a pies juntillas lo que se dice desde la barra de los testigos. No importa quién sea el que lo diga. Desde luego Archer jurará y perjurará que no lo hizo. No es tan amable como Mr. Reading, observé. No, repuso secamente el inspector como quien constata un hecho. Es natural que el hombre se aferre a la vida, murmuré.
Le asombraría saber cuántos asesinos han escapado a la horca por el corazón tierno de los jurados. Dijo el inspector con tono sombrío. ¿Cree usted realmente que Archer lo hizo? Me había llamado la atención desde el primer momento el hecho curioso de que el inspector Slack parecía no tener opinión propia sobre el caso. La facilidad o la dificultad de lograr una condena era lo único que al parecer le preocupaba. Me gustaría poseer una mayor certeza, admitió. ¿Una huella digital o de un pie? O haber sido visto en la vecindad de la vicaría alrededor de la hora en que se cometió el asesinato. No puedo arriesgarme a detenerle sin ningún motivo. Ha sido vista 1 o 2 veces merodeando por los alrededores de la casa de Mr. Redding. Pero afirmará que iba a hablar con su madre. Ella es una persona decente. Si pudiera obtener una prueba definitiva de chantaje. Pero en este caso no existen pruebas definitivas de nada. No hay sino teoría y más teoría. Después recordé las visitas que debía hacer. Fui primero a casa de Miss Harnell. Debió haber estado mirando por la ventana, pues la puerta se abrió antes de que yo pulsase el timbre, y tomando firmemente mi mano entre las suyas me hizo entrar. Ha sido usted muy bueno al venir. Pase, aquí estaremos mejor. Penetramos en una minúscula habitación. Miss Harnell cerró la puerta y con aire de profundo secreto me indicó una silla. Observé que estaba gozando enormemente. No me gusta andar con rodeos, dijo con voz alegre. ¿Ya sabe cómo corren las noticias en este pueblo? Desgraciadamente sí. Estoy de acuerdo con usted. Nadie odia la murmuración tanto como yo. Pero no por ello deja de existir. Creí que era mi deber comunicar al inspector de policía que estuve en casa de Mistress Lestrange la tarde del asesinato y que ella había salido. No pretendo que se me den las gracias por cumplir con mi deber, sino que me limito a cumplirlo. La ingratitud es lo primero y lo último que uno encuentra en la vida. Solo ayer esa atrevida Mistress Baker. Sí, es verdad, dije intentando detener su chorro de palabras. Es muy triste, pero decía usted... Las clases inferiores no saben reconocer a sus amigos, dijo Miss Harnell. Siempre tengo una palabra apropiada al caso cuando las visito. Pero ni siquiera se me agradece. ¿Estaba usted contando al inspector su visita a la casa de Mistress Lestrange? Insinué. Exactamente. Y al propósito, tampoco él me dio las gracias. Dijo que pediría informes cuando los necesitara. No usó precisamente esas mismas palabras, pero tal fue el sentido de ellas. La policía de hoy es muy distinta a la de antes. Probablemente. Asentí, pero creo que iba usted a contarme algo. Decidí no dirigirme al inspector esta vez. Después de todo, un clérigo es un caballero. Por lo menos algunos lo son. Supuse que yo estaba incluido en la referida clasificación. Si puedo serle de alguna ayuda, insinué. Es cuestión de deber, dijo Miss Harnell cerrando la boca fuertemente. No quisiera tener que decir esas palabras, pero el deber es el deber. Aguardé a que se explicase. Se me ha dado a entender, continuó Miss Harnell sonrojándose, que Mistress Lestrange asegura que estuvo en su casa toda la tarde y que no abrió la puerta. Bien, porque no quiso hacerlo. Se da unos aires. La visité solo por deber de vecindad. Y mire usted cómo me trata. Ha estado enferma, dije suavemente. ¿Enferma? Narices. Le falta a usted mucho mundo, Mr. Clement. Esa mujer no padece ninguna enfermedad. Demasiado enferma para asistir a la indagatoria. Un certificado médico del Dr. Haydock. Sabe hacer bailar a los hombres al son que le conviene. Cualquiera puede darse cuenta de ello. Bien, ¿qué estaba diciendo? Lo ignoraba. Es difícil seguir las ideas de Miss Harnell. Ah, sí, acerca de llamar a su casa aquella tarde. Mienta al decir que estaba en casa. No estaba, lo sé positivamente. ¿Cómo puede usted estar tan segura? La cara de Miss Harnell enrojeció algo más. En alguien menos truculento hubiera podido decirse que sentía cierto embarazo. Hice sonar el timbre y llamé con el picaporte, explicó, 2 veces. No, acaso fueran 3. Pensé que quizás el timbre no funcionaba. Observé que no podía mirarme a la cara mientras hablaba. El mismo constructor edificó ese grupo de casas y los timbres están instalados en forma que resultan claramente audibles desde la puerta delantera. Tanto Miss Harnell como yo lo sabíamos perfectamente. ¿Sí? Murmuré. No quise dejar mi tarjeta en el buzón. Pudiera haber parecido algo violento.
Podré ser lo que quiera, pero no maleducada. Hizo esta asombrosa declaración sin que la voz le temblara. Por tanto, prosiguió sin sonrojarse ya. Miré por todas las ventanas, pero no había nadie. La comprendí. Aprovechándose de que la casa estaba vacía, Miss Harnell había dado rienda suelta a su curiosidad y había dado la vuelta alrededor, examinando el jardín y mirando por todas las ventanas para ver cuánto pudiera del interior. Había preferido contarme su historia a mí, esperando que yo sería un oyente más benévolo que la policía. Los clérigos deben conceder el beneficio de la duda a los miembros de sus parroquias. No hice comentario alguno. Me limité a formular una pregunta. ¿A qué hora fue, Miss Harnell? Por lo que puedo recordar, repuso, debían ser cerca de las 6. Regresé directamente a casa después, y llegué hacia las 6:10, y Mistress Prociro vino alrededor de las 6:30, dejando al Dr. Stone y Mr. Reading en la calle, frente a mi casa, y hablamos de bulbos. Y entonces el pobre coronel estaba ya muerto. Es un mundo muy triste. A veces es más bien desagradable. Repuse, me levanté. ¿Es esto cuanto tiene que decirme? Creí que acaso fuera importante. Quizás sí, asentí, rehusando quedarme más rato, aun a costa del desengaño de Miss Harnell. Miss Weatherby, a quien visité a continuación, me recibió con grandes aspavientos. Mi querido vicario, es usted sumamente amable. ¿Ha tomado ya el té? ¿No le apetece otra taza? ¿Quiere un cojín para apoyarle la espalda? Ha sido usted muy bueno al venir tan pronto. Usted siempre está dispuesto a sacrificarse por el prójimo. El monólogo de Miss Weatherby siguió bastante rato por este estilo, antes de llegar al objeto de la llamada, al que por fin se refirió, no sin grandes circunloquios. Debe comprender que he sabido esto de buena fuente, se lo aseguro. Las buenas fuentes de St. Mary Me son siempre algunas criadas. ¿No puede decirme quién se lo comunicó? Prometí no hacerlo, Mr. Clement. Siempre he respetado las promesas hechas. Tenía aspecto solemne al decir esto último. Digamos que fue un pajarito. ¿No le parece mejor así? Deseaba decirle que me parecía condenadamente estúpido. Me hubiera gustado ver el efecto que mis palabras causaban en Miss Weatherby. Ese pajarito me dijo que había visto a cierta señora a la que no nombraremos por su nombre. ¿Otra clase de pajarito? Pregunté. Ante mi sorpresa, Miss Weatherby estalló en una ruidosa carcajada y me golpeó amistosamente el brazo. «Oh, vicario, qué malo es usted». Cuando recobró su compostura, prosiguió diciendo: «¿A dónde imagina usted que esa cierta señora se dirigía? Tomó por el camino de la vicaría, pero antes de hacerlo miró a su alrededor en la forma más extraña. Supongo que para comprobar si alguna persona conocida la estaba observando». «¿Y el pajarito?», pregunté. Estaba de visita en la pescadería, en la habitación de encima de la tienda. Ahora sé dónde algunas criadas pasan sus días libres, en cualquier lugar que no esté al aire libre. «¿Y la hora?», prosiguió Miss Weatherby, inclinándose misteriosamente hacia adelante. «Eran casi las 6». «¿De qué día?». Miss Weatherby dejó escapar un chillido. «El del asesinato, desde luego. ¿No se lo he dicho ya antes?». «Lo suponía», repuse. «¿Cuál es el nombre de esa señora?». «Empieza por L», dijo Miss Weatherby asintiendo varias veces con la cabeza. Comprendí que sabía ya cuánto Miss Weatherby tenía que decirme y me levanté. «No permitirá que la policía me interrogue, ¿verdad?», dijo Miss Weatherby patéticamente, cogiéndome una mano entre las suyas. «Odio la publicidad. Y tener que comparecer en juicio. Bueno, hay casos especiales». Pude escapar. Aún me quedaba a Mistress Price Ridley por ver. Esta fue directamente al grano. «No quiero tener nada que ver con la policía», dijo con firmeza, mientras me estrechaba la mano con frialdad. «Sin embargo, como ha sucedido algo que creo de interés, soy de la opinión que las autoridades deberían tener conocimiento de ello». «¿Se refiere a Mistress Lestrange?», pregunté. «¿Por qué había de ser así?», repuso Mistress Price. No supe qué replicar. «Es un asunto muy simple», prosiguió. «Mi doncella, Clara, se encontraba junto a la verja en la parte delantera de la casa. Ella dice que estaba tomando un poco el fresco, aunque no creo que ese fuera el motivo de su presencia allí. Con toda seguridad estaba esperando al muchacho de la pescadería, ese pillo maleducado que, porque tiene 17 años, cree que puede bromear con todas las chicas. De todas maneras, como estaba diciendo, Clara se encontraba junto a la verja cuando oyó un estornudo». «Sí», dije, esperando que siguiera hablando. «Eso es todo. Le digo que oyó un estornudo. Y no empieza a decirme que ya no soy tan joven como antes, y que puedo haberme equivocado,
porque fue Clara quien lo oyó, y ella solo tiene 19 años. Pero, repuse, ¿por qué no había ella de oír un estornudo? Mistress Price Ridley me miró con una no disimulada lástima por mi falta de inteligencia. Oyó un estornudo el día del crimen a una hora en que no había nadie en su casa. Sin duda el asesino estaba escondido entre los matorrales esperando su oportunidad. Deben ustedes buscar a un hombre que sufra un resfriado. O aquejado de fiebre del heno, sugerí. En realidad, Mistress Price Ridley, creo que este misterio tiene una fácil solución. Nuestra cocinera Mary padece un severo resfriado. Sus continuos estornudos nos han molestado mucho en los últimos días. Debió ser ella quien estornudó. Era un estornudo de hombre, repuso Mistress Price Ridley con firmeza. Además, desde nuestra verja no se puede oír si estornudan en su cocina. Esta queda distanciada. Tampoco se pueden oír los estornudos de alguien que se encuentre en mi gabinete, contesté. Por lo menos así lo supongo. Dije que el hombre acaso estuviese escondido entre los matorrales, insistió Mistress Price Ridley. Sin duda, cuando Clara regresó a la casa, el hombre entró por la puerta principal. Desde luego, es posible, asentí. Traté de que mi voz tuviera un tono tranquilizador, pero debí fracasar, pues Mistress Price Ridley me miró dura y fijamente. Estoy acostumbrada a que no se haga mucho caso de mí. También debo mencionar que cuando se deja una raqueta de tenis tirada en la hierba, sin haberle antes colocado las clavijas, es muy probable que se estropee. Y las raquetas de tenis son muy caras en la actualidad y hay que cuidarlas. No parecía existir razón alguna para ese ataque por el flanco, que me sorprendió grandemente. ¿Pero acaso usted no esté de acuerdo conmigo?, prosiguió Mistress Price Ridley. Oh, sí, ciertamente. Me complace saberlo. Bien, eso es todo cuanto tengo que decir. Ahora me lavo las manos de todo ello. Se apoyó contra el respaldo de su silla, cerrando los ojos como si estuviera fatigada. Le di las gracias y me despedí. Ya en la puerta interrogué a Clara acerca de las manifestaciones de su señora. Es cierto que oí un estornudo, señor. No era un estornudo normal. ¿Puede usted creerme? Nada es jamás normal en un crimen. El disparo no fue un disparo normal. El estornudo tampoco era del tipo corriente. Supongo que se trataría del modelo especial para los asesinos. Pregunté a la muchacha a qué hora lo había oído, pero no fue muy clara en su contestación. Entre las 6:15 y las 6:30, pensaba. De todas maneras fue antes de que la señora recibiera la llamada telefónica y se sintiera indispuesta. Le pregunté si había oído algún tiro. Después de esto di muy poco crédito a sus manifestaciones. Estaba llegando a la verja de mi casa cuando decidí visitar a un amigo. Consulté el reloj y vi que disponía de algunos minutos antes del servicio vespertino. Me dirigí a casa de Haydock, que salió a recibirme a la puerta. Observé su aspecto cansado y preocupado. Aquel caso parecía haberle envejecido. «Me complace verle», dijo. «¿Qué noticias hay?» Le conté la verdad sobre Stone. «Eso explica muchas cosas», observó. «Debió documentarse antes de venir a este pueblo, pero cometió algunos errores. ¿Y Prociro acaso se dio cuenta de ellos?» Recuerde la discusión que tuvieron. «¿Qué piensa usted de la muchacha? ¿Será su cómplice?» «No hay una opinión firme a ese respecto», repuse. «Por mi parte creo que ella nada tiene que ver con el asunto. La considero muy tonta». «Yo no diría eso. Miss Scrum es muy inteligente. Es un ejemplar muy saludable, que dará muy poco trabajo a los miembros de mi profesión». Le expliqué que estaba preocupado por Hawes y que me gustaría que tomara una temporada de descanso fuera del pueblo. Algo cambió en Haydock cuando pronuncié estas palabras. Su contestación no fue del todo sincera. «Sí», repuso lentamente. «Supongo que eso sería lo mejor, pobre hombre». Creí que no le era muy simpático. Y no me lo es, pero siento lástima por mucha gente que no me cae en gracia. Tras una larga pausa añadió: «Incluso me siento apenado por Prociro. Nadie le quiso jamás. Estaba demasiado poseído de su propia rectitud y excesivamente pagado de sí mismo. No es una mezcla muy agradable. Siempre fue así, incluso cuando era joven. Ignoraba que le hubiera usted conocido en su juventud». «Oh, sí. Cuando él vivía en Westmoreland yo tenía mi consultorio en una población vecina». «Hace de eso casi 20 años». Suspiré. 20 años atrás Griselda tenía solo 5. El tiempo es una cosa extraña.
¿Es cuanto vino a decirme, Clement? Le miré asombrado. Haydock me contemplaba fijamente. «Hay algo más, ¿no es cierto?», dijo. Asentí. A mi llegada estaba indeciso en cuanto a hablar francamente, pero en aquel momento decidí hacerlo. Siento verdadero aprecio por Haydock. Es una magnífica persona, en todos los sentidos. Pensé que quizás me fuera de utilidad. Le conté todo lo que me habían contado Miss Harnell y Miss Weatherby. Se quedó en silencio durante un rato después que hube hablado. «Es cierto, Clement», dijo finalmente. «He tratado por todos los medios a mi alcance de proteger a Mistress Lestrange de toda molestia. En realidad es una vieja amiga mía, pero no es esta mi única razón. El certificado médico presentado en la encuesta no es algo sin fundamento, como todo el mundo cree». Hizo una pausa y luego prosiguió gravemente. «Quede esto entre usted y yo, Clement. Mistress Lestrange no tiene salvación». «¿Cómo dice usted?». «Se está muriendo. Le doy un mes de vida como máximo. ¿Comprende usted ahora por qué le evité las molestias e inconvenientes de un interrogatorio?». Permaneció un instante en silencio. Cuando aquella noche tomó por este sendero, venía aquí a esta casa. «No lo había usted mencionado con anterioridad. Quería evitar que se hablara de ello. Todo el mundo sabe que no tengo consulta de 6 a 7, pero puede usted aceptar mi palabra de que ella se encontraba aquí. Pero no estaba en la casa cuando mandé a Mary a buscarle, quiero decir, cuando se encontró el cadáver en la vicaría». «No». Pareció perplejo. «Había salido para acudir a una cita». «¿Dónde era el encuentro? ¿En su casa, quizás?». «No lo sé, Clement. Palabra de honor que lo ignoro». «Le creí, pero…». «¿Y si se ahorca un hombre inocente?», pregunté. Meneó la cabeza. «Nadie será ahorcado por el asesinato del coronel Prociro, puede usted creerlo». Pero era exactamente lo que yo no podía creer. Sin embargo, la certidumbre reflejada en aquella voz era muy grande. «Nadie será ahorcado», repitió. «Ese hombre, Archer», hizo un gesto de impaciencia. «Carece del sentido común necesario para borrar las huellas digitales de la pistola». «¿Acaso tenga razón?», dije vacilante. Entonces recordé algo. Saqué del bolsillo el pequeño cristal parduzco que encontré en el bosque y le pregunté qué era. «Parece ácido pícrico», dijo después de una corta vacilación. «¿Dónde lo ha encontrado?». «Eso», repuse, «es el secreto de Sherlock Holmes». Sonrió. «¿Qué es el ácido pícrico?». «Un explosivo». «Sí, ya lo sé. ¿Tiene algún otro uso?». Asintió. «Se emplea en medicina en forma de solución para quemaduras». «Es algo maravilloso». «Probablemente no signifique nada importante, pero lo encontré en un lugar extraño», dije. «¿No quiere usted decirme dónde?». Me negué con tenacidad casi infantil. Haydock tenía sus secretos. También yo los tendría. Me sentía algo disgustado con él por no haber confiado en mí plenamente. Capítulo 26. Estaba de un extraño humor cuando subí al púlpito aquella noche. La iglesia se hallaba desacostumbradamente llena. No podía creer que tanta gente se hubiese sentido atraída por la posibilidad de oír un sermón predicado por Hawes. Suelen ser aburridos y dogmáticos. Si se hubiese corrido la voz de que yo iba a hacerlo en su lugar, tampoco sería suficiente motivo para ello, porque mis sermones son aburridos y escolásticos, y tampoco, temo, puedo atribuir tal hecho a la devoción. Aquellas personas, supuse, se habían reunido para ver quiénes acudirían y asimismo, posiblemente, para hacer después algunos comentarios a la puerta de la iglesia. Haydock se encontraba allí, cosa desacostumbrada, al igual que Lawrence Reading. Con gran sorpresa, junto a Lawrence vi el rostro demacrado de Hawes. Prociro había también venido, pero ella acostumbraba acudir a los servicios vespertinos dominicales, aunque no esperaba verla aquel día. Me sorprendió mucho más comprobar la presencia de Lettice. El coronel Prociro exigía que los miembros de su familia acudiesen sin falta a los servicios religiosos del domingo por la mañana. Pero jamás había visto a Lettice en la iglesia a aquellas horas. También Gladys Grant hizo acto de presencia, resaltando, escandalosamente, su juventud contra el telón de fondo compuesto por murmurantes solteronas. Me pareció que una figura borrosa, que llegó con algún retraso, era Mistress Lestrange. No necesito decir que Mistress Price Ridley, Miss Harnell, Miss Weatherby y Miss Marple estaban presentes.
Casi todo el pueblo se había dado cita en la iglesia. No recuerdo haber visto jamás a tanta gente en un servicio religioso. La muchedumbre produce curiosos fenómenos. Había una atmósfera magnética aquella noche, y la primera persona en sentirla fui yo. Acostumbro a preparar mis sermones con anticipación. Lo hago poniendo en ello gran cuidado y lo repaso detalladamente, pero nadie observa sus deficiencias mejor que yo mismo. Aquella noche me vi obligado a predicar extempore. Cuando posé la mirada en aquel mar de cabezas, una súbita locura se apoderó de mi mente. Había dejado de ser un ministro del Señor y me convertí en actor. Tenía un auditorio ante mí y quería conmoverlo. Además, sentía el poder hacerlo. No me siento orgulloso de lo que hice aquella noche. Me porté como un exaltado y delirante evangelista. Pronuncié lentamente el tema de mi sermón. No he venido a hablar de los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lo repetí 2 veces y oí mi propia voz, resonante y llamativa, y en nada parecida a la de Leonard Climem. Vi la mirada de sorpresa de Griselda y el asombro retratado en la cara de Dennis, sentado a su lado. Contuve la respiración durante un instante y luego empecé a hablar. Mis oyentes se encontraban en un estado de gran emoción, que les predisponía a la influencia de mis palabras. Exhorté a los pecadores al arrepentimiento y una y otra vez movía mi mano acusadora reiterando la frase «Te hablo a ti». Y cada vez que lo hacía, de distintas partes de la iglesia se elevaban suspiros de sorpresa. Puse término a mi sermón con aquellas hermosas y espeluznantes frases de la Biblia. Esta noche tu alma puede ser llamada. Cuando regresé a la vicaría volví a ser el de siempre. Griselda estaba bastante pálida. «Estuviste terrible esta noche, Lem», dijo cogiéndome del brazo. «No me gustó. Jamás habías predicado de tal forma». «No creo que vuelvas a oírme parecidas palabras», exclamé dejándome caer pesadamente en el sofá. «¿Qué te impulsó a hacerlo?» Una súbita locura se apoderó de mí. «Oh, ¿no era algo especial?» «¿Qué quieres decir con algo especial?» Me pregunté. «Tienes reacciones muy extrañas, Lem. Algunas veces creo no conocerte». Cenamos comida fría aquella noche, pues Mary estaba ausente. «Hay una nota para ti en el recibidor», dijo Griselda. «¿Quieres ir a buscarla, Dennis?» Este, que había permanecido en silencio, obedeció. La tomé de sus manos y gruñí. En la parte superior izquierda aparecían las siguientes palabras. «En mano, urgente». «Debe de ser de Miss Marple», observé. Mi suposición era exacta. «Querido Mr. Climem, me gustaría mucho hablar un rato con usted acerca de un par de cosas que me han sucedido. Creo que todos debemos cooperar a la solución de este desgraciado misterio. Si me lo permite, iré a su casa alrededor de las 9:30 y llamaré a la puerta-ventana de su gabinete. ¿Acaso la querida Griselda quiera tener la amabilidad de venir a mi casa y hacer compañía a mi sobrino? Dennis será asimismo bien recibido si quiere acompañarla. Si no recibo noticias suyas en sentido contrario, esperaré la llegada de su esposa y sobrino y le visitaré a la hora dicha. Atentamente suya, Jane Marple». Entregué la nota a Griselda. «Claro que iremos», dijo alegremente. «Una copita o 2 de licor casero es lo que uno necesita los domingos por la noche». Dennis no pareció tan contento ante aquella perspectiva. «Está bien para vosotros 2», dijo, dirigiéndose a su tía. «Podéis hablar de arte y libros. Yo siempre me siento un tonto, sentado, escuchándoos». «Así te colocas en el lugar que te corresponde», repuso Griselda serenamente. «De todas maneras, no creo que Mr. Raymond West sea tan inteligente como pretende». «Muy pocos de nosotros lo somos», dije convencido. Me pregunté por qué querría hablarme Miss Marple. La consideraba la más inteligente de todas las señoras de mi congregación. No solo ve y oye prácticamente cuánto sucede, sino que saca de ello asombrosas y exactas deducciones. Si alguna vez quisiera emprender la carrera del crimen, me sentiría más temeroso de Miss Marple que de la ley. Griselda y Dennis salieron poco después de las 9.
Mientras esperaba la llegada de Miss Marple, entretuve mis ocios preparando una lista de los hechos relacionados con el asesinato, arreglándolos, en cuanto me fue posible, por orden cronológico. No soy una persona muy detallista, pero sí muy metódica en mis cosas. A las 9:30 en punto oí una llamada en la puerta-ventana, y me levanté para permitir la entrada de Miss Marple. Llevaba la cabeza y los hombros cubiertos con un bonito chal, y parecía más bien vieja y frágil. Llegó llena de halagadoras observaciones. «Es usted muy amable al permitirme venir, y la querida Griselda. Raymond la admira mucho. ¿Quiere que me siente aquí? ¿No lo estoy haciendo en su silla? Oh, gracias. No necesito taburete para los pies». Coloqué su chal en una silla y volví a sentarme. «Supongo que debe usted preguntarse por qué me muestro tan interesada en estas cosas. ¿Acaso crea que es algo muy poco femenino? No, por favor. Me gustaría explicarlo». Hizo una ligera pausa. El rubor asomó a sus mejillas. «Cuando una persona vive sola, como yo, en este rincón del mundo», empezó a decir, «debe procurarse alguna distracción. Se puede hacer calceta, ayudar a las muchachas de la sección femenina de los exploradores, o dibujar. Pero mi predilección es, y ha sido siempre, la naturaleza humana. Es tan variada y fascinante. Desde luego, en un pequeño pueblo sin nada para distraerse, uno tiene amplia oportunidad de adquirir grandes conocimientos de aquello que estudia. Empieza por clasificar a la gente como si se tratara de pájaros o flores. Algunas veces se cometen errores, que son menores a medida que transcurre el tiempo, y entonces uno se prueba a sí mismo. Toma un pequeño problema, como, por ejemplo, aquel caso del cesto de camarones que constituyó un misterio sin importancia, pero absolutamente incomprensible a menos que se encuentre la solución adecuada. O el caso de las pastillas para la tos y del paraguas de la esposa del carnicero, este último de una rara significación a menos que se suponga que el verdulero no se comportaba con la debida decencia con la esposa del carnicero, como así era en realidad. Es grandemente fascinante aplicar las teorías propias y averiguar que uno ha acertado. Y usted acostumbra siempre a estar en lo cierto, dije sonriendo. Lo cual temo que me haya hecho algo vanidosa, confesó Miss Marple. Pero siempre me he preguntado si sería capaz de descifrar un misterio verdaderamente importante. Lógicamente, no debería ser más difícil que cuando se trata de algo insignificante. Después de todo, un modelo reducido de torpedo no deja de ser un torpedo. «Quiere usted decir que todo es cuestión de relatividad, ¿no es cierto?», dije lentamente. Por lógica habría de serlo, pero ignoro si en realidad lo es. «Supongo que debe ser igual», observó Miss Marple. «Los factores, como los llamábamos en la escuela, son idénticos. Existe el dinero y la mutua atracción entre personas de distinto sexo. Y la locura. Mucha gente está algo loca. En realidad, todos lo estamos si se nos estudia cuidadosamente. La gente normal hace a veces cosas asombrosas, mientras que los anormales, por el contrario, actúan en algunas ocasiones de una manera completamente lógica. En realidad todo se reduce a comparar a la gente con otras personas que se hayan conocido. Se asombraría al comprobar los pocos tipos distintos de gente que existen». «Me asusta usted», dije. «Me parece encontrarme bajo la lente de un microscopio». «Naturalmente no osaría hablar así con el coronel Melchett. Es muy autocrático, ¿verdad? O con el inspector Slack, que es exactamente como la dependienta de la zapatería que quiere venderle a uno zapatos de piel de becerro, porque los tiene a nuestra medida, y no toma en consideración que lo que uno quiere en realidad son zapatos de ante». Era una magnífica descripción de Slack, continuó. «Pero estoy segura de que usted, Mr. Clement, sabe tanto acerca del asesinato como el propio inspector. Pensé que si pudiéramos trabajar juntos. Supongo que todos, en el fondo de nuestros corazones, nos creemos un Sherlock Holmes», repuse. Entonces le hablé de las 3 llamadas que recibí aquella tarde, y del descubrimiento hecho por Anda del cuadro acuchillado, de la actitud de Miss Cran en la comisaría de policía, y describí, asimismo, la identificación que Haydock hizo del cristal que encontré en el bosque.
Puesto que lo encontré yo mismo, dije, me gustaría que tuviera alguna importancia, pero probablemente nada tendrá que ver con el caso. He estado leyendo muchas novelas estadounidenses de detectives de la biblioteca pública, esperando poder encontrar en ellas algo que pudiese ayudarme, dijo Miss Marple. ¿Leyó en ellas algo acerca del ácido pícrico? Temo que no. Recuerdo haber leído hace poco una novela en la que un hombre fue quemado con ácido pícrico, que se untó por el cuerpo en forma de ungüento. Pero como nadie ha sido envenenado aquí, esta no parece ser la cuestión, observé. Entonces cogí la lista que había preparado y se la alcancé. He tratado de recapitular los hechos del caso en la forma más clara y detallada que me ha sido posible. Dije, relación de los hechos. Jueves, día 21. 12:30. El coronel Prociro cambia la hora de la cita de las 6 a las 6:15, probablemente huido por medio pueblo. 12:45. Pistola vista en su sitio por última vez. Esto es dudoso, pues Mistress Archer había dicho previamente que no podía recordarlo con exactitud. 5:30, aproximadamente. El coronel y su esposa salen de Old Hall en dirección al pueblo, en coche. 5:30. Falsa llamada telefónica hecha desde el pabellón norte de Old Hall. 6:15, o 1 o 2 minutos antes. El coronel Prociro llega a la vicaría. Mary le hace pasar al gabinete. 6:20. Mistress Prociro viene por el sendero de atrás y cruza el jardín hasta la puerta-ventana del gabinete. 6:29. Llamada hecha desde la casa de Lawrence Reading a Mistress Price Ridley, según la central. 6:30 a 6:35. Se oye el disparo, aceptando como correcta la hora de la llamada telefónica. Las declaraciones de Lawrence Reading, Anne Prociro y del Dr. Stone parecen indicar una hora más temprana, pero Mistress Price Ridley probablemente está en lo cierto. 6:45. Lawrence Reading llega a la vicaría y encuentra el cadáver. 6:48. Encuentro a Lawrence Reading. 6:49. Hallo el cadáver. 6:55. Haydock examina el cadáver. Nota. Miss Cran y Mistress Lestrange son las únicas personas que no tienen coartada alguna de las 6:30 a las 6:35. Miss Cran dice que se encontraba en la excavación de la tumba, pero nadie lo confirma. Parece razonable, sin embargo, no considerarla sospechosa, pues nada indica que tenga relación con el caso. Mistress Lestrange salió de la casa del Dr. Haydock algo después de las 6 para acudir a una cita. ¿Dónde fue y con quién estaba citada? No es probable que fuera con el coronel Prociro, pues éste tenía ya un compromiso conmigo. Es cierto que Mistress Lestrange se encontraba cerca del lugar de los autos, a la hora en que se cometió el asesinato. Pero parece dudoso que tuviera algún motivo para el asesinato. Su muerte nada le beneficiaba. Y no puedo aceptar la teoría del inspector de que se trataba de un caso de chantaje. Mistress Lestrange no es de esa clase de mujeres. También parece improbable que hubiese podido hacerse con la pistola de Lawrence Reading. Muy claro, dijo Miss Marple asintiendo en señal de aprobación. Todo está muy claro. Los caballeros siempre preparan sus notas con cuidadoso detalle. ¿Está usted de acuerdo con lo que he escrito? Pregunté. Oh, sí, lo ha incluido usted todo. Entonces hice la pregunta que desde el principio deseaba hacerle. ¿De quién sospecha usted, Miss Marple? En cierta ocasión dijo que había 7 sospechosos. Sí, hay muchos sospechosos, repuso con aire ausente. Supongo que cada uno de nosotros ha hecho su propia elección. La cuestión estriba en que se debe encontrar una explicación para cada cosa, y esta explicación debe ser totalmente satisfactoria. Si se tiene una teoría que encaje en cada hecho, entonces debe ser correcta. Pero eso es muy difícil. Si no fuera por esa nota, en fin, ya veremos. ¿La nota? Dije sorprendido. Sí, recuerde que se lo dije. No ha dejado de preocuparme un solo momento. Hay en ello algo que no encaja. Pero eso parece haber sido ya explicado, repliqué. Fue escrita a las 6:35 y otra mano, la del asesino, la encabezó 6:20, lo que nos causó gran confusión. Creo que eso ya está claramente establecido. Pero incluso así hay algo que no está bien, insistió Miss Marple. ¿Pero por qué? Escúcheme usted. Miss Marple se inclinó hacia mí. Como le dije, Mistress Prociro pasó junto a mi jardín.
Vino hacia la puerta-ventana del gabinete, miró adentro y no vio al coronel Prociro. Porque estaba sentado en el escritorio escribiendo, dije. Y esto es lo que no encaja, lo que está mal. Eran entonces las 6:20. Estamos todos de acuerdo en que no se dispondría a escribir, que no podía esperar más tiempo hasta después de las 6:30, con toda probabilidad. ¿Por qué, pues, estaba sentado al escritorio en aquel momento? Nunca pensé en ello, dije lentamente. Vamos a examinarlo juntos, Mr. Clement. Mistress Prociro viene hasta la puerta-ventana y cree que la habitación está vacía. Debió haberlo pensado así, pues de lo contrario no se hubiera dirigido al estudio para encontrarse con Mr. Reading. Hubiese sido algo arriesgado hacerlo. Si ella creyó que no había nadie en el gabinete, probablemente se debió a que reinaba en él un silencio absoluto. Y esto nos ofrece 3 alternativas, ¿no cree usted? ¿Quiere usted decir? La primera sería que el coronel Prociro estaba ya muerto, aunque no creo que ello fuera así en realidad. Solo hacía unos 5 minutos que él se encontraba allí, y ella y yo hubiéramos oído el disparo además. Volvemos a tropezar con la hipótesis de que estaba sentado en el escritorio. La segunda es, naturalmente, que estaba escribiendo una nota que, por supuesto, debió ser completamente distinta de la que se encontró. No podía ser una que dijese que no le era posible seguir esperando. Y la tercera. ¿Sí? Que Mistress Prociro tenía razón y que no había nadie en la habitación. ¿Quiere usted decir que después que vino, volvió a salir y regresó más tarde? Sí. ¿Pero por qué habría hecho tal cosa? Miss Marple hizo un gesto de incomprensión. Esto nos obligaría a examinar el caso desde un punto de vista completamente distinto, dije. Uno se ve obligado a hacer tal cosa en muchas ocasiones, ¿no es usted de mi parecer? ¿No es usted de mi parecer? No contesté. Sopesaba cuidadosamente las 3 alternativas sugeridas por Miss Marple. La anciana señorita se levantó suspirando levemente. Suspirando levemente. Debo regresar. Me place mucho haber sostenido esta pequeña charla, aunque no hemos avanzado demasiado, ¿verdad? En realidad, repuse mientras le alargaba el chal, este caso me parece un incomprensible rompecabezas. Yo no diría esto. Creo, por el contrario, que existe una hipótesis que hace encajar casi todo. Esto, por supuesto, en el caso de que se admita una coincidencia. Y creo que puede hacerse con cierto margen de seguridad, aunque no creo que haya más de una. ¿Lo cree usted realmente? Quiero decir, en cuanto a la hipótesis. Debo admitir que hay una pequeña grieta en ella, aunque no puedo explicarme. Si esa nota hubiese tratado de algo distinto. Suspiró y meneó la cabeza. Se dirigió hacia la puerta-ventana y con gesto distraído levantó la mano y tocó la planta que estaba colocada en un tiesto encima de una peana. Querido Mr. Clement, creo que debiera usted regarla más a menudo. Necesita mucha agua. Su criada debería hacerlo cada día. Supongo que ella es quien se encarga de estas cosas. En el mismo grado que lo demás, repuse. Está algo verde todavía, sugirió Miss Marple. Sí, asentí, y Griselda se niega tercamente a que madure. Creo que solo una cocinera totalmente indeseable podrá quedarse con nosotros. Sin embargo, la propia Mary se despidió hace unos días. Creí que les quería mucho a ustedes. No me ha dado cuenta de tal cosa, dije. En realidad fue Lettice Prociro quien la molestó. Mary regresó bastante alterada de la indagatoria y cuando llegó encontró aquí a Lettice y tuvieron unas palabras. «Oh», exclamó Miss Marple. Se disponía a salir, pero se contuvo súbitamente. Diversas expresiones se retrataron en su cara. «Oh, por Dios», dijo para sí misma. «He sido verdaderamente tonta. ¿Con qué era eso?» Me miró con aspecto preocupado. «Nada, se me acaba de ocurrir una idea. Debo ir a casa y meditar el caso cuidadosamente. Creo que he sido casi increíblemente tonta». «Me cuesta mucho creer tal cosa de usted», repuse galantemente. La acompañé hasta la verja del jardín. ¿Puede usted decirme cuál es la idea que acaba de ocurrírsele?», pregunté. Preferiría no hacerlo por el momento. Existe una posibilidad de que esté equivocada, pero no lo creo. «Ya hemos llegado. Muchas gracias por acompañarme. Pero no debe molestarse en seguir más allá». «¿Sigue la nota constituyendo un escollo?», pregunté mientras cerraba el portillo de su verja. Me miró distraída. «¿La nota?
La que se encontró no era la verdadera. Jamás creí que lo fuera. Buenas noches, Mr. Clement. Se dirigió rápidamente hacia la casa. Yo la miré alejarse. No sabía qué pensar.